Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por reconectarse. Solamente unos segunditos más y continuamos con este ejercicio. Nos falta poquito para terminar. Esperemos que nos dé tiempo en los 10 minutos que nos quedan de esta sesión. Bien. Una pregunta. Sí. Los voltajes, por ejemplo, del 1, 2, ¿se podrían dividir entre 2 para obtenerlos individuales? Bueno, ahorita es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo son sus voltajes, es precisamente lo que sigue. Voy a compartir la pantalla. Digo, la presentación para que definamos eso, porque precisamente es el siguiente paso. Una vez que hemos determinado cuánto valen los voltajes 1, 2, 3 y 4, lo hicimos en el caso anterior, me faltó aquí hacer llevarme este dato. Ahorita lo voy a hacer aquí, a ver. Aquí. Voy a llevar este dato para allá. Porque es importante precisamente lo que nos decía ahorita. Nos preguntaba aquí Cassandra. Entonces, ya aquí si vemos, muchachos, aquí tendríamos que ya conocemos el voltaje 1, 2 y conocemos el voltaje 3, 4. Aquí me faltó tomar una parte. Pero esto que tenemos aquí es el voltaje 1, 2. Y eso es 26.04 volts. Y entonces lo que tenemos que ver aquí, muchachos, para empezar es con el voltaje 3.4. Este voltaje 3.4 que calculamos aquí, este que estoy resaltando aquí, es este que está aquí. Aquí está el voltaje 3.4. Y si ustedes observan, muchachos, este voltaje 3.4 está aplicado en estos puntos, en este punto y en este punto. Y si observamos en este punto, están también conectados el capacitor 3 y el 4. Los dos están conectados al mismo punto. La pregunta es, ¿cómo es entonces el voltaje del capacitor 3 y el voltaje del capacitor 4 con respecto a este voltaje 3.4? Si están conectados en paralelo. ¿Es el mismo? Son iguales. Es el mismo, son iguales. Entonces, aquí en este punto es donde tenemos que hacer esas consideraciones de decir, entonces, si conozco el voltaje 3.4, pues ya sé que el voltaje 3 va a ser igual al voltaje 4 y va a ser igual al voltaje 3.4 que ya calculé. Y todos van a ser igual a este cálculo que hice de 11.16 volts. Y lo mismo voy a hacer con el capacitor 1.2, porque bueno, aquí no tengo el dibujo, pero si me acuerdo, aquí el capacitor 1.2 estaba más o menos así. Estaba el capacitor 1 aquí, estaba el capacitor 2 aquí. Más o menos así estaban dibujados. Y entonces tengo que el capacitor, el voltaje que encontré, que es el 1.2, es el que está aplicado aquí. Aquí está el voltaje 1.2. Entre los extremos de este conjunto del capacitor 1, 2. Y entonces, si este es el capacitor 1, y este es el capacitor 2, y los voltajes de los extremos de esos capacitores están al mismo punto conectados aquí donde está conectado, donde estamos calculando el voltaje 1, 2. La pregunta ahora es, ¿cómo es el voltaje 1 y el voltaje 2 en relación al voltaje 1, 2? Lo mismo. Nuevamente son iguales, entonces podemos asegurar que el voltaje 1 es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 1, 2 que calculamos en 26.04 volts. Y eso es importante porque con esto ya determinamos cuánto valen todos los voltajes. El voltaje 1 y el 2 son de 26.04 volts. Voy a poner aquí su valor. El voltaje 2 también es 26.04 volts. El voltaje 3 y el 4 son de 11.16 volts. 11.16 volts. Y ya tenemos todos los voltajes. Lo único que nos resta es determinar cuánto valen las cargas.
Pero como ya tenemos todos los voltajes y todas las capacitancias, entonces podemos calcular todas las cargas sin ningún problema, porque ya podemos saber que la carga 1, por definición, va a ser el voltaje 1 por la capacitancia 1. El voltaje 1, dijimos, es de 26.04 volts. Y la capacitancia 1 dijimos que es de 10 microfaradios. Entonces podemos sin ningún problema determinar la carga 1 en 260, ¿no? 260.4 Sí. microcoulombs. De igual manera podemos determinar la carga 2. Si recordamos que eso es el voltaje 2 por la capacitancia 2, y el voltaje 2 es igual que el 1, de 26.04 volts, multiplicado por 10 microfaradios, no, en este caso 20 microfaradios, que es la capacitancia 2, y eso me da una carga de 528. 520.8 No, microcoulombs. microcoulombs, ¿ok? Microcoulombs. Y así sucesivamente, puedo sin ningún problema calcular la carga 3. Si recuerdo que la carga 3 por definición es el voltaje 3 por la capacitancia 3. Y esto es el voltaje 3, que es de 11.16 volts. Por la capacitancia 3, que son 30 microfaradios. 30. 334.8. 334.8, gracias. 334.8 microcoulombs. Y lo mismo con la carga 4, porque sabemos que la carga 4 es el voltaje 4 por la capacitancia 4. En este caso son igual que el 3, 11.16 volts por 40 microfaradios, que es la capacitancia 4. Y eso me da 446.4. Perdón, 400, ¿qué, perdón? 46.4. 46.4. .4, ok, 4 microcoulombs. Y ya está. Entonces ya tenemos todas las cargas, muchachos, prácticamente ya terminamos. 334, aquí son 334.8 microcoulombs. Y aquí serían 446.4 microcoulombs. Para el caso de la carga 3 y la capacitancia 3, digo la carga 1 y la carga 2, 260.4 microcoulombs y 520.8 microcoulombs. Y con eso estaríamos completando todas las cargas y todos los voltajes. Lo demás, a lo mejor, si nos piden calcular, serían las energías, y ya no tendríamos ningún problema, porque ya conocemos todas las cargas, todos los voltajes. Podemos sin ningún problema calcular, por ejemplo, una energía potencial, la que quieras, o todas. Si decimos que la energía potencial 1 sería igual a la carga 1, por el voltaje 1, entre 2. Ponemos los valores y encontramos su valor. Y encontramos cada energía. Podemos al final sumarlas para encontrar las energías totales sin ningún problema. Muchachos, hasta aquí entonces prácticamente ya concluimos con mucho. Dice, ¿cómo sabemos cómo se calcula primero en este problema? Primero calcular los valores de las capacitancias, siempre será así. Efectivamente, primero lo que tenemos que hacer, ya lo habíamos dicho antes, pero igual lo vamos a recordar aquí. Lo primero que hacemos es identificar partes del circuito para ir reduciendo la capacitancia. Entonces, finalmente eso nos lleva a que encontramos una capacitancia total. Ese es nuestro primer paso. Buscar encontrar una capacitancia total. Una vez que determinamos una capacitancia total, buscar o calcular una carga total. Ya que tenemos una carga total, entonces sí empezamos a regresar en el circuito para ver de qué nos sirve conocer esa carga total. Es decir, pues nos sirve para determinar los voltajes individuales, o al menos los voltajes por cada grupo de capacitores, que después vamos a utilizar para encontrar las cargas en cada capacitor.
Se dan cuenta aquí, ya que encontramos los voltajes individuales, perdón, ya pudimos saber cuánto valía el voltaje individual de 3 y 4, porque conocíamos el voltaje del conjunto 3 y 4, y ya pudimos saber cuánto sabía el voltaje 1, 2, porque conocemos el voltaje 1, 2, y ya que conocemos todos los voltajes, pues ya podemos sin ningún problema calcular todas las cargas. Ese es el proceso. Primero, en ese sentido vamos, y luego empezamos a regresar en el circuito. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta adicional? No. Estamos No, sobre el tiempo, muchachos. Nos queda un minuto escaso. Regálenme sus nombres en el chat, nada más la palabra participación y manden el mensaje para registrar su participación del día de hoy. Y con eso estaremos dando por terminada la sesión del día de hoy, muchachos. Nos veríamos el día lunes en el examen. No nos veríamos, pues, estaría publicado su examen a la hora de la clase. Y estoy al pendiente para cualquier duda que tengan ahí, me mandan un mensaje por Classroom para que cualquier situación que surgiera la vayamos resolviendo. ¿Algo más que desean agregar, muchachos, muchachas? no, profe. ¿No? No, maestro. Vale, pues estamos entonces ya sobre el tiempo. Les agradezco su asistencia, muchachos, que tengan excelente día. Cuídense mucho, nos vemos. Igualmente, hasta luego. Gracias, luego, profe. profe. Hasta Hasta luego, luego, profe. muchachos. Buen día, finales para todos. Gracias.